Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Ya aquí para el estudio bíblico de los miércoles. Gracias a los que nos siguen, ¿verdad? Y los que luego comparten este video con otras personas y que le ayuda a conocer la palabra del Señor y edificarse, ¿verdad? Ya estamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a trabajar, hasta ahora hemos ido, como quien dice, sistemática o cronológicamente, porque hemos tomado el 1, el 2 y vamos a tomar hoy el 3, pero no necesariamente vamos a continuar con ese orden necesariamente, y a veces tomaremos salmos que no vamos posiblemente lo leamos completo, pero lo que discutamos son unas porciones del salmo, en ese sentido, ¿verdad? Pero nada, espero que esta palabra le esté ayudando. Yo he predicado de salmos, pero nunca había tomado un tiempo para tomarlo sistemáticamente, ¿verdad? Y el libro de Salmos, como dijimos hace unos días en la introducción, es uno de los libros más leídos de la Biblia y que más la gente usa para orar, para hacer cánticos, para traer ciertas expresiones, ¿verdad? La gente dice, léete un salmo, antes de acostarte, léete un salmo. Y tiene mucho que dar. Yo le dije que se dividían en 5 tópicos fundamentales. La mayoría de estos salmos fueron escritos por David o los ayudantes de los coros. Recuerde que David era el cantautor de Israel, así se le conoce. Y que los salmos son unos poemas cantados. Son poemas que se recitan y se cantaban y se les ponía música. Pero no todos fueron escritos por David, y hay sobre 200 y pico de citas bíblicas de los salmos en el Nuevo Testamento. De hecho, hay salmos como el Salmo 2 que estudiamos la semana pasada, que se citó en varias ocasiones. Hay salmos de corte profético o mesiánicos también, profecías para el Mesías Jesús, pero hay de corte profético, y hay salmos, 90 y pico de esos salmos fueron citados por nuestro Señor Jesucristo. O sea que te corrobora teológicamente el texto y el contexto del libro, del Salmo, dando fe de que es un libro refrendado por nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima expresión de nuestra enseñanza bíblica. Pero además, el libro de Salmo narra historias del Antiguo Testamento de los Pentateucos, y el reconocimiento del Nuevo Testamento es validando esa teología que nosotros tenemos como marco de fundamento y de fe. El capítulo 3 del libro de Salmos, voy a leer el capítulo, voy a decir algunas cosas y luego voy a decir datos teológicos e históricos. Este es un salmo, el 1 y el 2 no eran salmos que fueron escritos por David. El 3 ya es un salmo escrito por David y es una oración matutina de confianza en Dios, y como salmo de David, se cree que él escribió este salmo cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Si usted estudia el libro de Samuel, se va a dar cuenta que Absalón fue el hijo que le hizo la insurrección a David. Absalón fue el hijo que le dividió, trató de quedarse con el reino, darle un golpe, lo que se llama un golpe de Estado. Absalón fue el que promovió una primaria. Para traerlo al contexto nuestro moderno de que no es golpe de Estado, pues una manera más elegante, pues cuando te hacen una primaria, un incumbente. David era el incumbente y el hijo se levantó por la mañana un día y dijo, yo voy a retar a mi padre, voy a sacar a mi padre y fue trabajando su movimiento político, su insurrección, hasta que logró poner a David a huir. Y esa rebelión fue tan terrible para David, porque no solamente estaba perdiendo el poder del palacio, del reino, de gobernar, sino que quien se lo estaba haciendo era su hijo. Entonces, sale del palacio huyendo porque lo van a ejecutar, como quien dice, como son los golpes de Estado, pero sale con el dolor y la amargura de que su hijo, Absalón, su hijo mayor, el que le está haciendo la trastada. Cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que no duró mucho tiempo, que no prosperó,
y que Dios cubrió a David. Y de hecho David termina perdonando a Absalón. Pero lo triste fue, tú sabes, lo que pasó. La relación no continuó igual, ¿verdad? Como son estas situaciones, pero sí estuvo envuelto en el perdón. Después tú se lee en la escritura en Samuel sobre eso, ponen a Absalón. Hoy en día tenemos, ¿verdad?, los buscadores de Biblia, o lo pones así mismo en cualquiera de las buscadores, historia de Absalón, y te va a salir la escritura. Pero voy a leer el Salmo. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y vuelvo a repetir, es una oración de confianza en Dios, tratando de superar la crisis que está viviendo. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Esa era la crítica. Se decía, lo que la gente decía: mira, David perdió el reino, él no tiene salvación, ese su hijo se le quedó con el reino. Y viene la palabra Selat, que más adelante se la voy a explicar. Después dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Ahí está la oración de confianza esa mañana, David dando gracias. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Me levanta de la vergüenza que me ha hecho mi hijo, que me ha destronado de manera atroz. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Del lugar donde Dios respondía, desde el templo Dios le respondió. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, yo era para verme ya aquí, perdió mi vida, hubiese vuelto loco, sumido en una depresión, pero con todo eso me levanté porque Dios es el que me sostiene. No temeré a 10,000 millares de gente. Y David usa ese vocablo porque se acuerdan de aquella canción que cantaban en Israel cuando Saúl era el gobernante y David derrotó a Goliat. Entonces decían: Saúl mató a sus 1,000, David a sus 10,000. Es un refrán de pueblo. Y entonces lo que estaba diciendo: no temeré a 10,000 millares de gente. O sea, yo fui aplaudido por eso, tampoco voy a temer a eso. Que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo será tu bendición. Esa era la oración de confianza de David en medio de su crisis política, en medio de su crisis familiar. Eran 2 crisis por la misma protagonista, en medio de su dolor, de angustia, de persecución. Con todo eso David se levantó a glorificar al Señor, y es una oración que parte desde la crisis, el proceso y la manifestación de su gloria, cómo Dios manifestó su gloria. Y son parecidas nuestras oraciones, ¿verdad?, a las que nosotros en algunos procesos de vida hemos pasado. El Salmo 3 es el primero que lleva el epígrafe Salmo de David, cuando huía de Absalón su hijo. El poema debe clasificarse como una lamentación, como un sufrimiento, como muchos de los salmos, que yo le he dicho ya que es como si fuera la segunda carta o libro de las lamentaciones. El término que se traduce salmo en este epígrafe es mismor, una palabra que solamente se encuentra en el título de algunos salmos, apareciendo en un total 57 veces. Por lo general está seguida por el nombre de algún autor, que en la mayoría de los casos es David. Significa canción con acompañamiento instrumental. Este salmo precisamente se conocería como el salmo de un acompañamiento, una canción con acompañamiento musical. No es tan solamente a capela, había música. Era toda una canción escrita con su pentagrama musical. Los salmos 3 y 4 están íntimamente relacionados, pues el Salmo 3 es una oración matutina y el Salmo 4 una oración vespertina. Y la segunda parte la veremos después. El de disensiones religiosas, el Salmo 3 es uno que los muchos que fueron escritos sobre el trasfondo de disensiones religiosas y persecuciones.
¿sabes? La persecución, el atropello que estaba viviendo en este caso el rey de Israel, que era David, cuando ya su reino estaba en disputa. Este salmo puede dividirse en 4 estrofas, según la Reina Valera del 60. Con excepción de la tercera, cada una de las estrofas termina con un Selah. Y ya en breve voy a explicar lo que es el Selah. Después de esa estrofa decía Selah. Los 2 primeros versículos describen la desgracia del salmista. Los versículos 3 y 4 expresan su deseo de que Jehová intervenga. Estaba pidiendo a Dios que pusiera su mano. Los versículos 5 y 6 se refieren a la naturaleza del peligro, lo que estaba viviendo y a lo que se exponía. Los 2 últimos versículos se gloría en la liberación que Jehová produce. Dios metió su mano, lo rescató y lo volvió a poner en lugares espaciosos. Pero vamos a tomar los primeros 2, la desgracia. La desgracia del salmista sume una nueva dimensión de dolor a la luz de las circunstancias inmediatas que se indican en el título. La traición de su hijo y su persecución. Aparentemente carecía totalmente de información sobre el plan urdido por Absalón, o sea que lo tomó de sorpresa a David, lo que su hijo hizo. Eso lo puedes ver, o sabía muy poco al respecto. La primera noticia que recibe aparece en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 12 y 13. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. O sea, el muchacho fue, bueno, como dicen por ahí, gato, ¿cómo es que caza ratón? Hay un refrán, ¿verdad? Hijo de gato caza ratón. Y de tal palo, tal astilla. Y el que lo hereda no lo hurta. Y todos esos refranes lo que están diciendo es que ese talento viene de David. Y Absalón pues supo usarlo, ¿verdad? En esa dimensión, esa conspiración. Se hizo poderosa y aumentaba. Y el pueblo estaba siguiendo ya a Absalón. Un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. En el Salmo se usa la misma palabra descrita. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantaban en insurrección contra el rey. Y que la rebelión tenía connotaciones religiosas parecería indicado en la reacción de los opositores. Esa palabra que está en el verso 2 dice Had Elohim, es el término genérico de la divinidad en lugar de Yahweh o Jehová, el nombre personal de Dios del pacto de Israel. La madre pagana de Absalón, porque la mujer de David se fue paganizando, se fue en esa ruptura que hubo de ese matrimonio. Acuérdense que muchas de esa mujer era de la que gritaba y decía, se burlaba de David cuando David danzaba. ¿Se acuerdan? Y pues se fue apartando su corazón de Dios. Eso está en 2 de Samuel capítulo 3 y el verso 3. Y el éxito de 3 años del joven príncipe con su abuelo en Jesús, 2 de Samuel 13, 37 y 38, pueden haberle inspirado el deseo de reemplazar la adoración del verdadero Dios por la de algunos de los dioses cananeos. Selah, que es la palabra que dije que vamos a describir, que ha estado cuando hay un verso, por ejemplo, el 1 y el 2, dice Selah. Y va a haber esa palabra Selah en varias ocasiones en el libro de los Salmos. Es un término cuyo significado es incierto. Se encuentra 71 veces en el Salterio y 3 veces en el libro de Habacuc, capítulo 3. Todos los salmos en los que aparece, con la excepción de 2, se atribuyen en el epígrafe a David. O sea, David era uno de los más que usaba esa palabra o símbolo musical. A David o a uno de los cantores levíticos como Asaf, que era uno de los ¿verdad? De los levitas que cantaba. De los hijos de Coré, Etán o Emán. Los otros 2 no tienen título. La mayoría de los salmos en los que aparece Selah llevan la inscripción para el músico principal y frecuentemente contienen notas que indican el tipo de acompañamiento que se ha de usar. A partir de todas estas observaciones, parecería que Selah es un término musical que quizás indica
que debe hacerse una pausa en el canto mientras sigue tocando los instrumentos. Es como, ¿verdad?, parar de cantar y la música sigue, lo que se llama un interludio musical en ese concepto, y después vuelve y comienzan a cantar, ¿verdad? Es como una pausa musical para el que está leyendo y está cantando, dice, espérate, que ahora va el instrumento y vuelve de nuevo a la expresión musical. Es una pausa para meditar también, mientras se está cantando, se hace la pausa, está la música, uno va meditando lo que se dijo y luego se vuelve a entrar en el contenido de la canción. El verso 3 y 4, que dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, duramente presionado por la oposición y el peligro, David expresa su anhelo que intervenga Dios, su gran deseo para que Dios interviniera, y dice que ha orado pidiendo ayuda. Introduce esta expresión de su deseo con el reconocimiento de lo que el Señor ya ha sido para él y el hecho por él, lo que Dios ha hecho por él. Dios ha sido un escudo. David estaba consciente de que Dios es su protección. Por eso cuando nosotros oramos, es importante, para no caer únicamente en la desesperación, el lamento, recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en otras ocasiones. Si Dios lo hizo una vez, recuérdalo. Tú eres mi escudo, tú me has ayudado en esto, tú has estado, Señor, vuelve a hacerlo. Y eso es una oración de fe. Eso es una oración de esperanza. Eso es una oración que te fortalece tu espíritu y tu mente para poder concentrarte en lo que Dios va a hacer, ¿verdad? A su alrededor, su gloria y el que levanta su cabeza. David lo dice ahí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabes? Es una forma de expresar fe y de autoministrarte, ¿verdad? Un soldado de manera espontánea pensará en su escudo en el momento en que necesita protección contra el poder de sus enemigos. El Señor también ha otorgado gloria, honor, victoria al rey. Levantar la cabeza es una expresión que significa ofrecer la liberación. O sea, Dios está con nosotros, es lo que David está diciendo. Entonces, cuando tú lees estos salmos, es bueno conocer la historia, pero es bueno también traer esa historia a nuestra realidad de vida, ¿verdad? Cotidiana, lo que Dios hace, porque Él es el mismo, ayer, hoy, por siempre, ¿verdad? Es más fácil que Dios responda al que tiene la costumbre de orar que al adorador extemporáneo. Reciben las recompensas los que esperan a Jehová. Isaías 40:11. Los que esperan. Ve, cuando yo oro sabiendo lo que Dios puede hacer, es más poderoso que lo que hace lamentándose. Tú tienes que orar con seguridad. Y créeme que esta oración hizo que Dios cambiara todo, aquella cosa terrible, negativa que estaba ocurriendo. Y yo quiero que ustedes vean algo. Porque a veces nosotros, como no estamos en el dato histórico, pero para que tengamos un ejemplo sin entrar en términos políticos, pero sientes en lo que se vivió aquí cuando en el verano del 19, con lo del doctor Ricardo Rosselló, toda esa revolución que hubo, pues más o menos David vivió una experiencia como esa. La única diferencia es que David retornó. Después de un tiempo, David, no, y que era su hijo. Eso da mucho que decir, ¿verdad? Desde su monte santo significa, como en el verso 2, como el Salmo 2 y el verso 6, desde el monte de su santidad, el lugar donde Dios habla, donde Dios se glorifica, y vuelve a salir la palabra aquí, Selah. Cuando leemos el verso 5 y 6, la tercera estrofa rememora la confianza del salmista frente a grandes peligros, ¿verdad? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esa es una oración que tuve que declarar toda la noche. Yo me voy a acostar y voy a dormir y me levanto con la fuerza de Dios porque Jehová es el que me sustenta. Bendito Dios. Por lo tanto, la nota que hace este salmo, una oración matutina, se encuentra en este verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté. Es extraña la fe del que puede dormir profundamente aún frente a la amenaza de una destrucción inminente. Hechos capítulo 12, el verso 6 al 7. Oye, con todo lo que estaba pasando David, Dios era su roca, su esperanza.
Me voy a acostar, voy a dormir y me voy a levantar sabiendo que tú estás conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que enfrentarnos a situaciones de la vida? Que uno dice, se me acabó el mundo. Y tú te le dices, pero voy a descansar en el Señor, voy a confiar en Dios. Dios va a proveer el dinero, Dios va a proveer la salud, Dios va a proveer la situación de mi familia, Dios se va a manifestar con mis hijos, Dios se va a manifestar en la iglesia, y tú te descansas en el Señor. Y cuando aprendemos como el salmista David a descansar en el Señor y a dejar las cosas en las manos de Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él, bendito Dios. Entonces yo voy a hacer mi parte, pero tenemos que saber que nuestra parte es como siempre digo, me gusta decirlo, un 10%. Por no decir que Él hace el 100%. él deja que nosotros participemos. Bendito Dios. La oración, esa palabra me sustentaba. Esa palabra me sustentaba. Está en el original hebreo en un tiempo verbal que sugiere la acción continua. O sea que Dios siempre te está sustentando. Él me sustenta, Él me sustentará, Él me sostiene, Él es mi sostén, Él estará conmigo, Él está hoy conmigo, estará mañana conmigo. Me estoy explicando, ¿verdad? Dios se está glorificando. La oración y la confianza producen la valentía. Cuando tú oras y confías, el resultado es valentía, es valor. Es que tú tienes la fuerza de Dios. Como dice el verso 6, no temeré. 10 millares, no importa lo que estén, no voy a temer. La fe del salmista podría expresar en las palabras que su amigo Jonatán había dicho estas palabras y David las había recibido, pronunciará mucho tiempo antes. No es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Primera de Samuel 14:6. Qué verso tremendo ese, ¿verdad? No es difícil para Dios salvar con mucho o con poco. Puede haber mucha gente en contra tuya o puede haber poco. Dios te va a salvar con muchos o con pocos. Puedes tener tú muchos que te acompañen o no te acompañe nadie, como quiera, Dios se va a glorificar. Porque se trata de Dios Todopoderoso. Y se trata de lo que Dios va a hacer y cómo Dios se va a glorificar. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, David convoca a Jehová, su Dios, para que lo libre de aquellos que han elegido ser sus enemigos. Por eso es que ese verso dice ahí, levántate, Jehová, sálvame. Aleluya. Se usa a menudo en el Antiguo Testamento como invocación para que Dios manifieste su poder mediante actos de salvación y juicios. En la fe verdadera hay siempre este sentimiento de la presencia del futuro. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. ¿Ve? Es orar con esperanza, es orar creyendo, es orar sabiendo lo que Dios va a hacer y cómo se va a glorificar. Y termina entonces el verso 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Mire qué grande es David, que no solamente reconoce que Dios lo va a salvar, sino que bendice al pueblo. El pueblo que lo estaba persiguiendo con su hijo, el pueblo que los líderes que estaban, el hombre los perdonó. Y Dios iba a hacer justicia. Por lo tanto, esa palabra Yeshua es la gran palabra de liberación en el Antiguo Testamento. Puede utilizarse en un sentido temporal y así es en un principio aquí como liberación de un peligro físico, ¿verdad? De la amenaza de la muerte o de la derrota, de una acción de una guerra o el derrocamiento de su gobierno. Pero en el Antiguo Testamento se hace cada vez más profundo hasta asumir de manera progresiva el significado de liberación del hombre de su más amargo enemigo. ¡Wow! De su pecado, de la rebelión contra el Señor. Todas estas liberaciones provienen exclusivamente de Dios. Es la principal bendición que recibe el pueblo de Dios. Es importante señalar que David no solamente ora por los pocos que han permanecido fieles a su causa, porque siempre había un grupo que estaba con él, pero no solamente oró por eso, sino que invoca la bendición divina sobre la nación entera, que incluye también a los que se rebelaron. Por eso, aunque es extraño, la dimensión del perdón es algo
que uno a veces no puede medirlo. El tú tener la capacidad de perdonar, no solamente te quita piedras del camino y te trae sanidad emocional, sino que le trae ministración a otros también y crea mejores ambientes. David tuvo la capacidad de no solamente ver a Dios obrar, sino que invocó esa bendición entera para todos los rebeldes. Esto nos recuerda la oración de aquel que desciende de David. ¿Te acuerdas que hay uno que desciende del linaje de David? ¿Se acuerdan que es el Señor, verdad? Que pidió por los que lo crucificaban. Y esa famosa expresión que está en Lucas 23:34, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y ahí termina, Selah, de nuevo. Esa pausa musical para que meditemos. Y este salmo, resumiendo, es poderoso, porque estás oyendo la oración. A veces nosotros lo leemos y no sabemos el fundamento histórico, el tracto histórico, y nos gozamos el salmo, pero qué bueno cuando lo podemos desmenuzar. No, este salmo no es cualquier salmo, salmo profético, es un salmo mesiánico, es un salmo del dolor de un padre, de un rey, de un jefe, de una persona que está siendo traicionada o traicionado, y que Dios le hace justicia, porque en vez de él, vamos a decirlo de esta manera, cuando nos están atacando, nosotros, por naturaleza humana, el instinto es defender o atacar para adelante. David huyó y se fue a orar. Hay momentos, yo he pasado por eso, hay momentos que yo lo que he hecho, para los efectos, huir y orar. No huir por falta de valentía, es por no crear una confrontación con daños mayores. Para no crear una confrontación con daños catastróficos que después no se puedan reparar. En obediencia a Dios, cuando dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Que tú te tienes que tragar la lengua. Y irte al anonimato y orar a Dios. Y Dios te hace justicia y arregla las cosas como Él quiere. Y otra, ni las arregla. Te dice, se acabó. Vete en paz. Y tranquilo. Y eso, Dios te hace justicia en el camino. Pero lo grande es que tú fuiste humilde y obediente a Dios, y Dios te va a recompensar en público y con creces para la gloria de su nombre. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Damos gracias por ella. Espero que tú puedas verla a meditar. Si entraste un poquito tarde, pues ahí está, léelo, estudialo completo, ¿verdad? Y edifícate y bendice al Señor, ¿verdad? Como se puede, en su nombre. Y ahí damos toda la gloria. Nada, las personas de la casa saben la bendición de ofrendar, la bendición de honrar a Dios con la semilla. Lo puede hacer a través de ATH Móvil, como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Nosotros tenemos este sábado y domingo, fin de semana de consagración. No se lo pierda, vamos a estar aquí y nos vamos a gozar grandemente. Que Dios añada bendición a su palabra.